Pero todos hemos sido llamados al diaconado. El primer llamamiento es el llamamiento a la salvación. Dios nos llama para, cierto, ser salvos. Dios nos llama, cierto, para vivir, cierto, la vida plena en Cristo Jesús. Pero todos hemos recibido un llamamiento también, que es el llamamiento al diaconado. Y servir al Señor es una decisión que todo creyente debe asumir. Estaba preparando el sermón y me acordé de una prédica que hice en Brasil hace muchos años. Y no la olvidé porque vi un cartel tan grande que decía Obispo Israel Salazar. Você, decía, eres tú. Y no olvidé porque si el obispo Israel Salazar, porque allá en Brasil te nombran por el apellido de la mamá, no por el apellido paterno. Pero esa prédica en aquel lugar, o esa conferencia, se llamaba Você, eres tú. Dígale a la persona que está a su lado, eres tú. Dios te está buscando a ti. Eres tú. A quien Dios quiere usar es a ti. Eres tú. Nosotros somos buenos para echarle la culpa a otros. Cuando yo le digo a alguno, porque yo estos días he estado hablando a algunos y diciéndole, cierto, estoy orando porque el Señor te está llamando, y se piensa, no, yo creo que Él. Dios quiere hacer algo poderoso con ustedes, con su iglesia, pero generalmente estamos echándole la culpa a otro. No, ¿cómo voy a ser yo? Si dijo, cierto, la samaritana, si yo he tenido 5 maridos. Pero al Señor no le importa dónde estabas, no le importa qué has hecho, a Dios no le importa cuál es tu origen familiar, a Dios no le interesa tu nivel educacional. Él quiere un corazón rendido para ser usado para su gloria. ¿Qué excusas tiene usted para no servir al Señor? Todos buscamos excusas. No tengo tiempo. Mis hijos están muy pequeños. Mi trabajo. Todos buscan una excusa para no servir al Señor. Pero Dios te está llamando a ti. Você, eres tú. Por si acaso no estoy repitiendo el sermón de aquel de Brasil, es un sermón nuevo. Pero me vino esto a la cabeza pensando en el sermón. Você, eres tú. Mi sermón se llama esta mañana, Dios te está llamando a ti. ¿Será que Dios quiere usarme a mí, pastor, si yo ya soy de la tercera edad? Sí. De hecho, hubo uno de la tercera edad que Dios le dijo, haré de ti una nación grande. Alguno está diciendo, pastor, pero ese era Abraham. Sí, pero conozco otro, se llamaba Zacarías. Era anciano, su esposa también era estéril, llamaba Elizabeth. Hola. No, pues señor, pastor, pero que como yo, si yo soy sin estudio, no tengo grande formación, mi escolaridad es básica. Bueno, Pedro era del vulgo. Es que tampoco tengo, pastor, una profesión, no pasé por la universidad. Pedro era pescador. Hola. No, pastor, lo que pasa es que en realidad yo he estudiado en la universidad y yo quiero dedicarme a mi profesión. Bueno, Pablo era de los más cultos. Lucas era médico. Si es por buscar excusas, todos buscan excusas, pero Dios te está llamando a ti. Dios te está llamando a ti. Eres tú.
Pastor, soy muy niño. ¿Quién va a ir a un niño? ¿Quién va a escuchar? Josías tenía 8 años y revolucionó un reino. La excusa siempre la ponemos nosotros, pero nunca se ha tratado de nosotros. Es la gracia del Señor. Primera de Samuel, capítulo 3. Diga conmigo esta mañana: mi mente y mi corazón son tierra fértil para la palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 19. Tenía la intención de leer todo el capítulo, pero me arrepentí y voy a leer solo el versículo 19. Mi sermón esta mañana está basado en todo el capítulo número 3. Voy a hablar de él en un minuto más. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Padre Santo, en el nombre de Jesús, gracias esta mañana por tu presencia. Espíritu Santo, gracias porque tú estás en medio de la congregación. Ahora abre nuestros oídos para oír tu voz, para oír tu palabra entre las palabras. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te está llamando a ti. El llamado de Samuel marca un punto de transición en la historia de Israel. En medio de una generación que había olvidado los caminos de Dios. Dice la Escritura en el capítulo 3 de Samuel, los primeros versos, que Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, pero escaseaba la palabra de Dios y no había visión. Dios está llamando a un joven llamado Samuel. Dios le llama para que sea sensible a la voz de Dios. El llamado de Samuel no fue un producto del azar, sino el propósito eterno de Dios, que forma a sus siervos en tiempos difíciles. Dios llama a sus siervos no en el momento de la mayor comodidad. Él los llama a su obra cuando hay acciones que tomar. Así también hoy el Señor sigue llamando a hombres y mujeres, no en medio de abundancia espiritual, sino en medio de confusión, de ruido y de decadencia moral. La historia de Samuel nos enseña cómo responder fielmente al llamado de Dios. Anoche tenía inspiración. Y digo inspiración cuando me vienen esas ideas de escribir, y me puse a escribir sobre el avivamiento. Porque estas expresiones me golpearon en el corazón. Escaseaba palabra de Dios y no había visión con frecuencia. Tal vez los próximos días voy a hablar del avivamiento, sino aquí por las redes sociales. No es por ninguno de ustedes, para que no se sientan interpelados. Pero yo no entiendo el avivamiento sin pasión por la presencia de Dios, sin pasión por la palabra. Aleluya. El avivamiento es un santo desacomodo. Y la iglesia está demasiado cómoda. Dios te está llamando a ti
En este contexto Dios nos está hablando a nosotros, donde escasea palabra, donde no hay visión, donde cierto hoy día se prioriza el bienestar humano. Dios quiere moverte a ti. Dice la Escritura que ministraba Samuel a Jehová en presencia de Elí. Dice que él estaba ministrando en el templo, pero cuando Dios llama a Samuel, lo llama en una instancia especial, en una instancia de sequedad espiritual, donde el ministerio, donde los hombres de Dios se habían corrompido. Esa realidad no es tan distinta a la de hoy. Pero hay una figura escatológica que yo quiero mencionar esta mañana. Dice que estaba Samuel cerca del altar, donde estaba la llama del Señor allí encendida. Y dice que Dios llamó a Samuel antes que la lámpara se apagara. Y yo quiero usar eso como una metáfora de la venida del Señor. Antes que la llama se apague, Dios te está llamando a ti. Amados hermanos, porque el avivamiento no es para que nos sintamos bien, no es para exaltar nuestro ego, no es para, cierto, impulsar nuestros intereses personales. El avivamiento nos mueve para ir al mundo, tener pasión por los perdidos. No hay avivamiento espiritual sin evangelismo, sin misiones. Pero a nosotros nos gusta el avivamiento solo para sentirnos bien. Fuego. Todos quieren fuego. Yo siempre discuto esa idea, así que a los que les gusta cantar fuego, por favor cámbienme las canciones. Todos quieren fuego. Pero quieren fuego solo para sentirlo un ratito. El avivamiento enciende el alma, enciende el corazón, te lleva a la oración, te lleva a la intercesión, te lleva a la profundidad de la palabra, te lleva a buscar. Yo oro esta mañana que antes que se apague la luz, antes que se apague la lámpara de la salvación, antes que el Señor venga, te llame, te llame, te llame. Yo oro esta mañana para que el Espíritu de Dios mueva tu alma, para que puedas decir: Señor, aquí estoy, si te sirvo en algo, úsame. Claro que tú sirves. Claro, tus errores, incluso tus equivocaciones, incluso tus pecados, son la plataforma que Dios va a usar para bendecir a otros. Gracias por ese amén. Tus heridas, tus marcas son las que tú necesitas y son las que Dios necesitaba para bendecir la vida de otros. Amén. Quiero hablar solo de 3 principios. Hay 3 principios que yo veo en la vida de Samuel que nos sirven para entender el llamado de Dios a este tiempo donde no hay visión, donde escasea la palabra de Dios. Primero, tenemos que servir en medio de la escasez espiritual. Dice la Escritura que Samuel estaba ministrando, estaba sirviendo a Jehová en presencia de Elí. Y las palabras de Jehová no había en ese tiempo. La palabra ministrar implica que estaba sirviendo activamente en el culto. Estaba haciéndolo con dedicación, en una forma constante. Samuel servía antes de haber oído la voz de Dios. Él ya estaba sirviendo. Y esto me da una idea preciosa. Dios no va a llamar a los flojos. Y mire la Escritura, cada vez que Dios llamó a alguien que estaba haciendo algo. Y yo conozco mucha gente que dice: Señor, ¿sabe? Pero nunca quiere hacer nada. Hola. Todos quieren llenar un estadio y todos quieren ser famosos. Quiero decirte que la unción y el Espíritu Santo no es para eso.
La unción y el Espíritu Santo es para que mostremos a Cristo, es para que la gente conozca a Cristo. Así que dice que el muchacho estaba sirviendo, Dios lo llamó y su servicio precedió a su llamado. Dios vio en él alguien que quería hacer algo. ¿Hay alguno que tenga alguna inquietud de hacer algo para el Señor? Hola. ¿Hay alguien que tenga alguna inquietud? Hay gente que tiene muy buenas ideas y a veces quieren que yo tome toda la idea. Le digo, no, yo no puedo hacer todo. Si eso el Señor lo puso en ti, fluya. Hola. Pastor, me gustaría que fuera. No, ¿y por qué no va usted? ¿Por qué no lo armamos y lo apoyamos? Hola. Yo conozco a algunos cuantos que me llaman por a darme idea. Y yo le digo, ¿y tú cuándo lo haces? Dese vuelta y dígale que está al lado suyo, el pastor está hablando de ti. Oye, podríamos hacer esto. Oye, se debería hacer esto. Hola. Esta cosa como que no está muy bien, pero solo son ideas. Dios quiere que te muevas a hacerla. Hola. El contexto describe un tiempo donde no había revelación clara. Dios guardaba silencio por la corrupción de los sacerdotes, porque los hijos de Elí eran impíos. Es en ese contexto en que Dios empieza a hacer algo nuevo. Dios quiere hacer algo nuevo en medio de este tiempo. Por eso que Dios está levantando y despertando a una generación, a hombres y mujeres que se atrevan a hacer el ministerio, servir al Señor con limpieza, con pureza, con santidad, con honestidad. Si hay algo que yo tengo y me gusta cuidar, es el testimonio. Para ser siervo de Dios, para ser un siervo de Dios hay que tener llamado. Hola. Hay que tener idoneidad. Hay que adquirir competencia. Si Dios te está moviendo algo, te va a capacitar. Dios te va a poner las herramientas para hacerlo. Y si hay algo que tiene bueno Betel, es que aquí tenemos educación. Hay escuela dominical, hay discipulado, hay academia bíblica. Dios te quiere usar y está poniendo los medios para que te capacites. Cuando Dios quiere usar a alguien, lo llama, le da idoneidad, le da capacidades. Y tercero, testimonio. Al finalizar mi sermón, el último punto tiene que ver con eso. Samuel no fue cualquier profeta, no fue cualquier siervo de Dios. Ninguna de sus palabras cayeron al suelo. Y el verso 20 dice algo más poderoso. Y todo Israel sabía que él era un hombre de Dios. Testimonio. Hola. El verdadero siervo no espera tiempos favorables para servir. Sirve aun cuando parece que Dios no está. Un verdadero siervo de Dios sabe que tiene que hacerlo. No está esperando nuevas órdenes. Todos quieren servir cuando la cosa anda en marcha. Incluso cuando algo nuevo empieza a comenzar, empieza a andar, todos dicen, oye, yo también quiero participar. Está bien que quieran participar. Nadie quiere atreverse, ¿cierto? Todos quieren estar arriba en la cresta de la ola. Dígame amén. Todos quieren estar arriba cuando algo está funcionando, pero nadie quiere ser la ola, por hermano. Nadie quiere, ¿cierto?, poner la primera piedra para empezar. Dios te está llamando, eres tú a quien Dios está llamando. Dios te está llamando a hacer algo poderoso y grande para la gloria de Él. Hoy también vivimos tiempos donde escasea palabra de Dios, hay ruido religioso, pero poca, ¿cierto?, iluminación divina. Hay tanto ruido religioso, pero hay poca palabra de Dios en ellos.
Necesitamos hombres y mujeres que se sirvan al Señor, pero que pongan, cierto, la palabra de Dios primero. El servicio fiel en lo pequeño, aún en silencio, prepara el corazón para escuchar la voz de Dios. Sirva al Señor, comience a servir al Señor, entonces Dios va a comenzar a hablar contigo. Dios va a afinar tu oído. Cuando yo era chico cantaba una canción que decía: háblame, Señor, que estoy durmiendo, que pueda yo a ti ser siempre fiel. No les voy a cantar ese himno, es antiguo, no se lo voy a cantar. Pero yo oro al Señor este día para que puedas volver a escuchar la voz de Dios. Él te está llamando. Pastor, yo con todas estas imperfecciones, sí, con todas esas imperfecciones, le eres útil al Señor. Es a ti quien Dios está llamando. El primer principio que yo encuentro aquí es: el servicio verdadero comienza con fidelidad, no con visibilidad. Samuel fue fiel. Todos quieren ser visibles primero, ¿cierto? Sirve al Señor aunque nadie te vea. Sirve al Señor aunque no esté en las redes sociales. El verdadero servicio comienza con fidelidad, no en la visibilidad. Eso vendrá, Dios te hará visible. Sí, Dios lo hará. Pero primero es la fidelidad. En segundo lugar, servir con una palabra que no cae a tierra. Samuel creció y estaba Jehová con él. Es poderoso este texto. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. La expresión en el texto hebreo dice que literalmente Dios no dejó caer ninguna de las palabras que él mencionó al suelo. Esta metáfora habla de que la palabra de Dios en la boca de Samuel fue con exactitud, con autoridad y con cumplimiento. Amados hermanos, Samuel se convierte en un instrumento fiel. Lo que Dios hablaba por medio de él se cumplía. Dios busca siervos cuya palabra tenga peso espiritual, porque su vida respalda su mensaje. Para que toda institución funcione, para que toda institución avance, necesita al menos 3 cosas: liderazgo, mensaje y estructura. Mi problema hoy día con la iglesia es que la iglesia sí tiene liderazgo, sí tiene estructura. Pastores, y mensaje también tiene. El mensaje lo tenemos, es la palabra, pero hoy día han vaciado el mensaje. Hola. Hoy día necesitamos recobrar la narrativa de la fe. Dios es real, Dios es verdadero, Él está aquí, Él todo lo ve, todo lo conoce. Él es un Dios que está vivo. Pero pareciera ser que vivimos como si nuestro Dios estuviese muerto. ¿Cuántos de ustedes tienen un Dios vivo? ¿Sí? ¿Está vivo? ¿Vive en usted? ¿Es una realidad o es una simple religión? ¿Nuestra iglesia tiene liderazgo? Sí. ¿Hay estructura? Sí. Entonces lo que falta es palabra, es mensaje, es una narrativa que esté permanente, Cristo vive.
Y Él sigue salvando, sigue perdonando, sigue levantando, sigue actuando en medio de su iglesia. Nuestro mensaje no ha cambiado ni va a cambiar. Jesús es la única respuesta. Así que y estos días que algunos se van a ir para allá o para acá, no es para la izquierda ni para la derecha, es hacia Cristo. Él es nuestro ancla, Él es el mensaje, Él es nuestra narrativa, Él es nuestra paz, Cristo es nuestra justicia, Cristo es la razón de la vida, Cristo es el Señor. Toque el que está al lado, dígalo, el pastor lo está diciendo por algo. Dígalo que está, el pastor lo está diciendo por algo. Voy a hacer un paréntesis, pero mucho mal le hace a la iglesia el matrimonio de la fe y la política. Cierro mi paréntesis. Ahora abro comillas. Que tu pasión por el mensaje de Jesús y su reino sea más valioso, más poderoso que las ideologías que seducen tu corazón. Amén. Cierro comillas, sigo con mi sermón. Dios te está buscando a ti. No se trata de hablar mucho, sino de hablar lo que Dios dice y vivir lo que se predica. En nuestro servicio necesitamos integridad, que nuestras palabras no caigan al suelo, sino que edifiquen, sanen y confirmen la presencia del Señor con nosotros. Dice la Escritura que ninguna palabra de Samuel cayó a tierra y Jehová estaba con él. Hola. Necesitamos hoy día que nuestras voces se vuelvan a oír, pero con la autoridad de Dios. Principio número 2, dije que eran 3, ya voy a terminar. El poder del servicio no está en la posición, sino en la presencia de Dios en su siervo. Hola. El poder del servicio no está en la posición. No es que usted tenga el nombramiento de algo, sino que la autoridad, el poder está en la presencia de Dios en tu vida. Margaret Thatcher decía que si tengo que recordarle a todo el mundo que soy una señora o una dama, quiere decir entonces que no lo soy. Cuando alguien tiene autoridad de Dios, no tiene que recordarle a todo el mundo su título, ni su posición, ni su rango. Amén. Yo no soy hoy día la autoridad en muchas cuestiones, soy un servidor, eso creo yo. Pero a veces me doy cuenta que si yo digo algo, y es ahí donde digo, Señor, por favor ayúdame. Porque cuando alguien tiene una posición, tiene que saber que también tiene el respaldo de Dios sobre eso. Amén. Diga, Señor, dame carga. Dígalo, no tenga miedo, Señor, dame carga. No cargo. Señor, dame carga. Le voy a explicar en el lenguaje evangélico cristiano qué significa una carga. ¿Quiénes son buenos para orar aquí? Entonces van a conocer este lenguaje. Tengo una carga de orar por Hermosina. Tengo una carga. Desperté, voy a ir a orar por el Daniel Romo. Algo está pasando. Todos quieren un cargo.
Dios quiere darte una carga. Amén. ¿Entendió? Mire, cuando usted le dice, Señor, dame una carga, usted va a sentir carga. ¿Cuántos de ustedes han sentido la necesidad de hacer algo por los niños, por los jóvenes, por los músicos, hacer algo por alguna cuestión de la iglesia? Carga. Sentido de oración, sentido de movilización. Hola. Ay, pero es que yo no tengo el título, pero tienes. Pero es que yo no tengo el nombramiento, pero tengo la carga. ¿Alguno de ustedes tiene carga por algo? ¿Hay algo que lo desajusta? Es que Dios te está moviendo algo ahí. Dios, dame carga. Dame pasión, deseo por hacer algo para ti. Principio número 2. El poder del servicio no está en la posición, sino en la presencia de Dios en su siervo. Tercero, servir como testimonio visible para el pueblo. Lea conmigo, por favor, Samuel capítulo 3. Samuel capítulo 3, verso 20. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Leyendo este texto y estudiando estos días, me encantó. Samuel sirvió primero silencioso, siendo un niño, inexperto, pero luego Dios hizo que ninguna de sus palabras cayera a tierra, pero fue manifiesto a toda la nación que él era un profeta de Dios. Desde Dan hasta Beerseba es una expresión que abarca todo el territorio de Israel, es decir, el reconocimiento nacional de su ministerio. El testimonio de Samuel trascendió su templo. El testimonio de la vida de Samuel trascendió al templo, trascendió a su líder, a su mentor, que era Elí. Su fidelidad privada se volvió pública. Es que el servicio genuino no busca reconocimiento, pero el fruto de la fidelidad es evidente. Él no buscó el reconocimiento, sin embargo, Dios hizo que se viera en él su gloria. En palabras de Jesús, Jesús lo dice de esta manera: quien lo hace en secreto, Dios recompensa en. Pero ese es el trabajo de Dios. Es evidente que cuando alguien está bajo la gracia del favor de Dios, se nota. Es evidente. Algo empieza a fluir, algo diferente. Dios confirma a su siervo cuando permanecen firmes, sin desviarse por intereses personales. Dios es fiel con lo que Él llama. ¿Y por qué digo esto? Porque en mi vida he conocido tanta gente que tiene miedo al ministerio. Tiene miedo a hablar de servicio al Señor. Porque tiene miedo que vaya a faltar. Crecí en un hogar pastoral y le quiero decir que ser hijo de pastor hace 20 años atrás, 30 años atrás, bueno, tengo más, hace 40 y tantos atrás, por ahí sí, no era como es hoy. Muchos de los que yo jugué a la pelota y me agarré a combo, hoy día son una montonera de perdidos. Y estoy hablando de hijos de pastores. Porque no era lo mismo que soy.
Porque muchos crecieron con un resentimiento, no con sus papás, mayormente por la iglesia. Crecieron esperando retribución de los hombres. ¿Sabe? Nosotros no servimos a los hombres, nosotros servimos al Señor. Y Dios no se olvida de sus siervos. Dios no se olvida de sus siervos. Dios no desampara a sus siervos. Es que, pastor, ¿cómo me voy a dedicar a esto? ¿Cómo yo voy a entregar mi vida? ¿Sabes? Lo mejor que puedes invertir tu vida es en el Señor. No tenga miedo en tomar un desafío de Dios. No tenga miedo en dedicar tu vida al servicio del Señor. Él no te abandonará. Los que siembran con lágrimas, con regocijo, segarán, irán andando y llorando, pero volverán con alegría, porque Dios es fiel. Es que me va a faltar. No va a faltar. Levante su mano derecha y diga: cuando Dios llama. Dígalo: cuando Dios llama, Él provee. Él provee. Él no te va a soltar. Él no te va a dejar. Yo conozco demasiada gente que está enamorada de este mundo. Hermano, nos vamos pronto. De verdad que nos vamos pronto. Y yo tengo una gana de que el Señor venga y nos lleve todos juntos, hermano. Pero mientras tanto quiero que Él nos encuentre sirviendo. Yo oro esta mañana para que Dios vuelva a llamar. Oro al Señor esta mañana para que vuelvas a escuchar la voz de Dios. Dios llamó a Samuel. Samuel. Este se paró y fue donde Elí: ¿para qué me llamas? Yo no te he llamado. Y usted sabe la historia, no quiero hablar de eso hoy día. Hasta que finalmente Elí entendió que Dios estaba llamando. ¿No será que Dios hace rato te está hablando una y otra vez, y tú no quieres obedecer la voz del Señor? Y tal vez tienes millones de excusas. No, yo no soy la persona ideal, yo no tengo tanta sabiduría. No importa, Dios necesita un corazón rendido, dispuesto a servirle. Es que mi historia, pastor, no es la mejor. Si tú supieras las historias de todos los hombres que Dios llamó. Pastor, es que yo no tengo todos los recursos. Él los tiene. Solo necesita que alguien vuelva a decirle: habla, Jehová, que tu siervo oye. Dios nos está llamando a servir. Dios está diciendo, al igual que a Isaías: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Dios quiere hacer algo grande y poderoso, no solo en tu casa, en tu barrio, en esta ciudad, pero necesita que alguien responda al llamado. Habrá aquí esta mañana un Samuel que le pueda decir: sí, Señor, aquí estoy, háblame. Habrá aquí esta mañana un Isaías que le diga: heme aquí, envíame a mí. Esta casa, esta iglesia tiene que recuperar su matriz. ¿De qué está hablando, pastor? Me escriben algunos que fueron de aquí, que quieren venir a predicar. A uno ya le dije que sí. Pero esta casa tiene que recobrar su matriz. Y la matriz de esta casa, de aquí salieron pastores, misioneros,
yo creo que aquí en esta sala, aquí, están sentados los hombres y mujeres de Dios que Él quiere usar. Solo uno, amén. Habrá alguien que le pueda decir: Señor, si mi vida te es útil, cuenta conmigo. Pastor Israel, ¿y por qué tiene tanta pasión de decir esto? Porque yo creo que esto es lo mejor que podemos hacer. Por favor, no gastes tu energía, ni tus años, ni tu fuerza. Es lo que no va a traer provecho. Todo en la vida cansa. El mucho conocimiento cansa. El pasarlo bien todo el tiempo cansa. Así lo dijo el Coelet. Así lo enseñó el sabio de todos los tiempos. Todo es angustia, todo es vanidad, todo es cansancio del alma, todo, hasta la plata. El fin del discurso es este: honra a Jehová. Sirvamos al Señor. ¿En qué estás buscando satisfacción? ¿En qué estás buscando alegría? Nada te llenará. Escúchame y mírame esta mañana, mírame. Nada te llenará. Tu alma estará en un estado, escúchame, tu alma estará siempre en un estado de insatisfacción. Nada te llena. Pero cuando nada basta, tienes que oír la voz de Dios. Hay que volver aquí. Hay que volver aquí, a las rodillas en el altar, y decirle: Señor, 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 si mi vida te es útil. Señor, si de verdad tú puedes usarme a mí con todos los defectos, yo quiero servirte. No dejará de golpear tu corazón el fuego. No dejará de palpitar tu corazón más fuerte hasta que le digas al Señor la respuesta. El siervo llamado por Dios no se promueve a sí mismo. Dios mismo lo respalda y lo confirma. El llamado de Samuel nos enseña que el servicio a Dios comienza con la obediencia silenciosa, crece en fidelidad y culmina con un testimonio público. Samuel sirvió a Dios aún cuando nadie oía la voz de Dios, pero él creyó que sería útil en las manos de él. Habló palabras que no cayeron al suelo. Dios nunca avergonzó a su siervo, lo respaldó. Y vivió de tal forma que todo Israel reconoció que Dios estaba con él. Termino esta mañana. Hoy Dios sigue diciendo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Que la respuesta nuestra sea como la de Samuel: habla, Señor, porque tu siervo oye. Dios te está llamando a ti, y no importa tu edad. Dios quiere hacer algo poderoso contigo, pero tienes que aceptar el llamado a servir. Fui bautizado con el Espíritu Santo a los 9 años y creí desde ese minuto que Dios tenía algo conmigo. A los 9 años yo hablé en lengua por primera vez y creí que Dios tenía algo conmigo. Crecí, pasaron un par de años y lo único que quería era ir a la universidad y ser abogado.
periodista, cientista político. Esas eran mis prioridades. Profesor de historia era lo último que quería ser. Di la prueba de actitud académica, me fue bastante bien. Sin embargo, cuando Dios me llamó, le dije que sí. Pero vine al altar y me entregué. Pero dije, Señor, solo te quiero pedir que hagas conmigo algo especial. Porque en mi casa siempre han habido pastores. Y yo puedo decirles con humildad que Dios ha hecho algo especial conmigo. Cuando Dios me movió para salir del país, le dije al Señor que sí. Acepté, salí. Estando en Ecuador, felizmente casado, estando en la ducha, por si acaso no siempre me habla en la ducha, pero yo quisiera que Dios se sentara conmigo y me diera y tuviéramos largas conversaciones. Pero Dios, estando en la ducha en Ecuador, peleando con mis autoridades, porque mi mentor me dijo que no me moviera de Ecuador. Yo sin saber hacer, tuve 3 días en ayuno y estando en la ducha le dije, Señor, ¿qué hago? Y el Señor me dijo, levanta el ministerio en Chile. Dejamos todo, cerramos con Carola. Cerramos todo. Y nos vinimos. Le dije que sí al Señor. Por favor, escúchenme. Cuando tuve la bendición de que me hablaran de Lo Valledor para venir, yo escuché una voz que pasó por detrás mío. Y frente a mi autoridad le dije, yo voy. Yo no vine con mi propia agenda. Le dije al Señor que sí. Sin lugar a dudas siempre han habido como el corazón, como el ritmo cardíaco. Arriba, abajo, arriba, abajo. Porque así es la vida. Cuando suena el pi, ya no hay arriba ni abajo. Le dije al Señor que sí. Yo amo estar aquí, predicar aquí, visitar a los hermanos. Pero todavía le sigo diciendo al Señor, sí. Si el Señor me habla hoy día y me dice Israel al Congo, ya le dije antes que no, al Congo. Sí, sí, porque hemos sido llamados a servir. Sí, sí. Amados hermanos, si Dios te está llamando a hacer algo aquí, fuera de aquí, si Dios te está llamando a su obra, a hacer algo, la mejor respuesta que puedes dar es sí, aunque no sepas cómo, aunque no tengas todas las herramientas. ¿Cómo? Todos quieren saber cómo, cuándo, dónde, por qué, con quién. Dios te está llamando a servir. Comienza aquí en tu casa. Dile que sí. Dile que sí. Aunque sea una tarea pequeña, dile que sí. Porque entonces vas a empezar a experimentar la satisfacción de servir al Señor. Todo este mes ha sido el llamado a servir. Dios te está llamando a ti. Eres tú. Si hay alguien esta mañana que todavía no sabe dónde, no sabe cómo, pero quiere servir al Señor, a pesar de que hoy día no hay palabra con frecuencia ni visión, a pesar de que el ministerio se ha corrompido y hay hombres perversos que hablan de la fe,
Pero si hay alguien todavía que late el corazón por decirle: sí, Señor, yo te quiero servir, denme la oportunidad para orar y consagrarnos una vez más, no para ser famosos, sino para servirlo a Él. Yo todavía le sigo diciendo a mi Señor: sí, porque esa sigue siendo la mejor respuesta. Póngase de pie. Póngase de pie, por favor. Mientras me pone una música suave, porque este llamado también es para los músicos. Póngame una música suave. Yo quiero abrir el altar aquí. Si alguien esta mañana en su corazón late el deseo de servir al Señor y rendirse para servirlo, probablemente no tiene claro todavía dónde ni cómo, pero hay un fuego en su corazón y quiere servirlo. Venga, yo quiero orar esta mañana. Quiero que juntos nos volvamos a ofrendar al Señor y decirle: sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Y si hay alguien que tiene fuego en el alma y probablemente no sabe por dónde empezar, pero quiere servir al Señor, dile: Señor, te ofrendo todo lo que soy, todo lo que tengo. Si mi vida te es útil, aquí estoy. Eres tú al que Dios anda buscando. Eres tú el que el Señor quiere usar. Deja de mirar a otros, de buscar a otros. Es contigo que el Señor quiere tener un trato especial. Súbeme la música. De verdad, si alguno de ustedes se tiene que ir, puede tomar el espacio para irse. Pero yo quiero tomar un tiempo para orar por mis hermanos y hermanas. Si alguno de ustedes tiene cosas más importantes que hacer, puede irse. Pero yo quiero tomar un tiempo para dedicar estas vidas al Señor. Porque sabe, mientras haya un mundo que ganar, Dios sigue llamando a hombres y mujeres. Mientras haya en nuestras calles pobres, desamparados, Dios seguirá llamando a hombres y mujeres. Mientras haya matrimonios quebrantados y rotos, Dios seguirá llamando a hombres y mujeres. Porque esta obra es de Él. 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 Aleluya. Adoremos al Señor. Levanta la música. Yo voy a tomar un tiempo para orar por cada uno de los que están aquí. La iglesia puede comenzar a orar. Si usted quiere, se arrodilla, empiece a orar para que el Espíritu Santo se derrame sobre estos corazones. Ahí donde usted está, empiece a orar. Empiece a orar. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, te doy toda la gloria a ti, toda la honra. Yo te quiero pedir, Espíritu Santo, que tú enciendas el fuego por los necesitados, porque hay tantos hambrientos de ti. Señor, hay un mundo que se está muriendo. Y los que estaban en el sacerdocio se han corrompido, Señor. Pero si nuestra vida te es útil, si nosotros te servimos, úsanos.